Y ahora, estas son las noticias más importantes hasta el momento. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos ya listos para llevarles la información en resumen en este viernes. Gracias a Dios, ya es viernes 20 de diciembre, recta final de este año 2024, y estamos transmitiendo desde el sureste de México, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a través de logosradio.com.mx y Mágica FM 98.7. Putin afirma estar dispuesto a reunirse con Trump en cualquier momento. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se mostró dispuesto el jueves a reunirse en cualquier momento con el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, que recientemente reclamó un alto al fuego y que Rusia y Ucrania negocien una salida al conflicto. AFP en español tiene toda la información. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mostró el jueves su voluntad de reunirse con Donald Trump. El mandatario electo de Estados Unidos recientemente reclamó un alto al fuego y llamó a Rusia y Ucrania a negociar una salida al conflicto. Europeos y ucranianos temen que el magnate republicano pueda forzar a Kiev a hacer grandes concesiones y darle una victoria geopolítica al Kremlin. No sé cuándo voy a reunirme con él porque no dice nada al respecto. No he hablado con él en más de 4 años. Pero estoy listo para ello, por supuesto, en cualquier momento. En su tradicional conferencia de prensa de fin de año, Putin consideró que Rusia se volvió mucho más fuerte en los 2 o 3 últimos años, porque según él ya no depende de nadie. Por otro lado, sostuvo que la caída del presidente de Siria, Bashar al-Assad, aliado de Moscú, no constituye una derrota para Rusia, que desplegó tropas en ese país en 2015. Llegamos a Siria hace 10 años para impedir la creación de un enclave terrorista como el que hemos visto en otros países, por ejemplo en Afganistán. En general, hemos logrado nuestros objetivos. Putin afirmó que tiene intención de reunirse con al-Assad, que se refugió en Rusia junto a su familia. Maduro dice que exiliado opositor Leopoldo López dirige la banda Tren de Aragua. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el miércoles que el opositor Leopoldo López dirigía la temida banda Tren de Aragua desde España, donde está exiliado. AFP en español tiene la información. El único plan que tiene la extrema derecha venezolana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó el miércoles al exiliado opositor Leopoldo López de dirigir la temida banda Tren de Aragua. El chavismo ya había relacionado a esta organización criminal con la oposición después de las protestas contra la cuestionada reelección de Maduro el pasado 28 de julio, que dejaron 28 muertos, casi 200 heridos y más de 2.400 arrestos. Antes de ello, las autoridades aseguraban que la banda había sido desarticulada y que su llegada a otros países era una ficción mediática. Sé que en Estados Unidos los organismos de inteligencia manejan, como Leopoldo López, a través de Gilbert Caro, homicida, preso en cárcel de Miami, dirigía el Tren de Aragua desde España, desde Estados Unidos y hacia Venezuela. Y cómo pretendían utilizar al Tren de Aragua para la violencia postelectoral. López está exiliado en España desde 2020, tras años en prisión. Vinculado al ala más radical de la oposición, el chavismo le acusa habitualmente de conspirar contra el gobierno de Maduro. Muchos de los detenidos en las protestas tras las elecciones terminaron en la cárcel de máxima seguridad de Tocorón, donde el Tren de Aragua operó por años hasta que fue ocupada y desalojada por las fuerzas del orden. Con unos 5.000 integrantes, Tren de Aragua se dedica a la extorsión, el sicariato, el narcotráfico, la prostitución, la trata de personas y hasta la minería ilegal, aunque también opera algunos negocios legales. Extendió sus tentáculos a otros países como Colombia, Perú y Chile, y también a Estados Unidos, donde las autoridades han ofrecido millonarias recompensas por información que lleve a la captura de sus cabecillas.
México impone aranceles temporales para proteger su industria textil. México impondrá aranceles temporales a una serie de confecciones e insumos textiles y aumentará la lista de productos que no pueden importarse sin impuestos en busca de proteger a su industria, anunció el jueves el secretario de Economía. AFP en español nos cuenta. México impondrá aranceles temporales a una serie de confecciones e insumos textiles. Aumentamos al 35% el arancel a mercancías confeccionadas que vemos que tienen precios verdaderamente increíbles de bajos. Aumentamos 15% a la importación de mercancías textiles para proteger a nuestra industria nacional y cerramos esta puerta de la cual están abusando. La medida se implementará de inmediato y estará vigente hasta el 22 de abril de 2026. Contempla 138 mercancías confeccionadas. Otra disposición extiende la lista de productos que no se beneficiarán de un programa gubernamental que promueve la industria orientada a la exportación y que permite importar insumos libres de impuestos siempre que se usen para confeccionar bienes finales. Unas 40 agencias de aduanas y empresas han abusado de este beneficio al importar mercancías que supuestamente eran insumos para fabricar otros productos, pero que acaban vendiéndose en el mercado local. 7 de ellas han sido sancionadas con el retiro de sus patentes. ¿Por qué la empresa mexicana va a estar en desventaja respecto a quien trae ese producto terminado? Es una puerta que vamos a cerrar. Los aranceles buscan frenar la importación de productos con precios muy bajos, que compiten deslealmente con sus equivalentes locales. La medida amplía una primera lista que se publicó en abril pasado. Estos son aranceles a fracciones específicas y no tienen dirigido a un país, sino la mercancía. Pueden ser diferentes países. Las disposiciones excluyen a los países con los que México mantiene acuerdos de libre comercio. El Producto Interno Bruto del sector ha disminuido a una tasa anual del 4,8% y en 2024 el empleo alcanzó su nivel más bajo en el ramo, con una pérdida de 79,000 empleos en los últimos años. Nacionales. En información nacional, Infonavit revela fraude en vivienda que afectó a miles de personas en estos estados. Una red de corrupción en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit permitió la venta múltiple de viviendas, afectando a miles de trabajadores en el Estado de México, Jalisco, Tlaxcala, entre otros, informó el titular del Instituto, Octavio Romero Oropesa. 1TV nos informa. Este es otro caso de corrupción y es muy importante que se conozca y que se dé a conocer, porque hay que detenerlo. Existe una red delictiva donde intervienen trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos valuadores que se han coludido a fin de otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda. Con la revisión que llevamos al día de hoy, que no incluye 11 estados del país, se han detectado 12,000 créditos sobre 1,400 viviendas, lo que significa que estas se vendieron hasta 4 veces cada una por año. Todo lo anterior, y ojo porque esto es importante, sin que la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría tomaran acciones en contra de los responsables. Este mecanismo delictivo es empleado para estafar a los trabajadores, cobrándoles hasta el 40% de sus ahorros para vivienda, que hasta el momento de la revisión, que no hemos concluido, asciende a más de 1,200 millones de pesos. La que sigue, por favor. Este es el país. Los estados que tienen color más oscuro es donde más operaciones de este tipo se han llevado a cabo. Aquí estamos hablando del Estado de México, Tlaxcala, Jalisco. Los estados que nos faltan por revisar son los que están en color gris, que son 11. ¿Habrá sanciones para Alejandro Murat y directores del Infonavit? Esto dice Sheinbaum.
Ante la pregunta sobre posibles sanciones legales contra exdirectores del Infonavit, Claudia Sheinbaum esquivó el tema y centró su respuesta en defender la reforma al instituto. La mandataria aseguró que los cambios propuestos buscan prevenir futuros actos de corrupción mediante mayor control y transparencia en el manejo de recursos. Sheinbaum señaló que actualmente no se pueden realizar auditorías efectivas debido a la estructura del organismo, lo que limita la posibilidad de denunciar irregularidades. Con la reforma, afirmó, los trabajadores podrán tener certeza sobre el uso de sus fondos, fortaleciendo la confianza en el sistema. Grupo Fórmula tiene la información. De 2000 fue el director de Infonavit, después fue Alejandro Murat y después David Penchina, que fue el de la reforma energética. ¿Habrá acciones legales en contra de esos exdirectores del 2000? El tema que se están planteando aquí, más allá de las posibles responsabilidades que pueda tener alguno de ellos, es que la estructura orgánica del Infonavit impide que la Auditoría Superior de la Federación audite los fondos. Imagínense que obligaron a Carlos Martínez, el anterior director del Infonavit, a que se amparara por una resolución del Consejo de Administración. El director general no tiene voto en el Consejo. No hay responsabilidades frente al director empresarial y de los trabajadores. Entonces, lo que estamos planteando con la reforma es un cambio en la estructura del Infonavit, que sea transparente, que los trabajadores tengan la certeza de que están bien cuidados sus ahorros, que haya absoluta transparencia en la asignación de viviendas, en la asignación de créditos, y que tenga una estructura pues que permita un control y una auditoría. Entonces, contrario a lo que está diciendo la oposición o algunas personas que ni siquiera son los trabajadores o las y los trabajadores, contrario a ello, lo que queremos con esta reforma es que haya transparencia y controles y que no se den estos actos de corrupción que ni siquiera después pueden ser sancionados porque resulta que el Infonavit tiene una estructura donde ni siquiera dejan entrar a auditar. Entonces, eso es lo que está en el fondo de el cambio a la ley del Infonavit, que puede tener mejoras, no decimos que no, pero el fondo de la ley es una estructura que permita transparencia, que permita dirección, que permita control claro sobre los ahorros, para que los trabajadores puedan tener la certeza de que no se están mal utilizando sus fondos. Control en el sentido de control público, pues, de transparencia. Entonces, eso más aparte que se puedan construir viviendas de interés social y que no solamente el Infonavit sea un fondo de ahorro que distribuye recursos a desarrolladores inmobiliarios, sino que sea un fondo de ahorro que permita pues que los trabajadores puedan tener vivienda, que al final ese es el objetivo central del Infonavit, el derecho a la vivienda. Entonces, se está trabajando para poder ayudarles y presentar la denuncia penal, porque administrativa, ¿a quién? Al propio Consejo de Vigilancia, que son ellos mismos. Entonces, por eso queremos que sea externa la vigilancia. Eso, las gobernadores designan a los notarios, pero ¿qué se ha convertido? Pues ya iremos informando de todas las medidas que se van a tomar. Lo que nos interesa ahora es que sepan que el objetivo de la reforma a la ley pues es erradicar la corrupción, que sea transparente el uso de los recursos para los trabajadores, que son sus fondos de ahorro que permiten que puedan tener vivienda y generar un esquema donde también participe la vivienda privada, los desarrolladores privados, sobre todo estatales, sociales de vivienda, pero hacer vivienda social, que es el objetivo central del Infonavit.
Vamos a escuchar a aquellos que están interesados. Monreal sobre reforma a la ley del Infonavit. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que habrá parlamento abierto para escuchar a empresarios, sindicatos e interesados en las modificaciones de la reforma a la ley del Infonavit. Milenio nos informa. Entonces decidimos, por la importancia de la misma, revisarlo, darnos una pausa, lo estamos haciendo, y no va a haber periodo extraordinario todo el año que está terminando. Y entrando el año, vamos a través de las comisiones de trabajo, de vivienda. Violencia en Sinaloa, realizan operativo luego de emboscada a policías en Culiacán. En Villas del Río, Sinaloa, realizan un operativo donde participan los 3 órdenes de gobierno para dar con los responsables de la emboscada a policías que realizan un cateo en Culiacán. N+ nos informa. Muy buenas tardes, te saludo desde la colonia Villas del Río, aquí en Culiacán, Sinaloa, donde se dio este ataque armado en contra de policías federales. Comentarte que ellos estaban participando también en parte de un operativo de vigilancia aquí en esta zona y también en un cateo que se estaba realizando muy cerca de esta zona cuando fueron emboscados pues por hombres armados a bordo de motocicletas, y también de algunos automóviles quienes los emboscaron presuntamente. Iban alrededor de 5 agentes, uno de ellos fue alcanzado por las balas y pues quedó en esta zona donde pues está ilustrando nuestro compañero Ernesto Chimal. Comentarte que pues al lugar llegaron todas las corporaciones policíacas para estar apoyando pues a estos elementos que quedaron en esta zona. Ellos mismos apoyaron a su compañero y pues ya se daba cuenta que había fallecido uno de ellos. Se ha desplegado un operativo por la zona desde hace aproximadamente 2 horas para poder dar con los responsables. Es un operativo fuerte, es un operativo donde están participando los 3 niveles de gobierno, pues están prácticamente en toda esta zona y en anillos de seguridad en todo Culiacán, entradas y salidas. Comentarte que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa está en este momento trabajando en la zona, servicios periciales, acaba de salir el cuerpo, pues están recogiendo también los cartuchos percutidos de la zona. Esta zona está, hay perímetros, anillos de vigilancia para poder ingresar y un fuerte dispositivo, y es lo que se está viviendo aquí en esta zona. También pues comentarte que habíamos tenido otros delitos también de alto impacto como balaceras, algunas quemas de inmuebles, algunas persecuciones. Hemos tenido movimiento toda la mañana y a lo largo de la tarde aquí en Culiacán, Sinaloa, operativos desplegados en toda la capital, pero este hecho pues nuevamente impacta aquí a toda la sociedad y pues comentarte que estaba muy cercano este atentado cerca de una institución educativa, lo que generó pues nuevamente pánico. Así es que así la situación aquí en Villas del Río, donde todavía pues están todas las autoridades procesando pues toda la zona, todavía hay están servicios periciales, pero se sigue trabajando por parte de los policías ministeriales en este lugar. Vinculan con los Chapitos a el Mochomito, presunto autor del ataque en Sinaloa. 4 elementos de la Secretaría de Seguridad de Culiacán fueron atacados por un comando. El Universal nos cuenta. El Mochomito, presunto autor del ataque armado en el que murió un elemento de la Secretaría de Seguridad en Culiacán, Sinaloa, está ligado a los Chapitos, informaron fuentes federales. Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Villas del Río, donde 4 integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana fueron atacados por un comando a bordo de motocicletas con fusiles automáticos. Al sitio acudió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó de la muerte de un elemento de investigación y aseguró que los hechos no quedarán impunes. Hasta las 18:30 horas de este 18 de diciembre, se desconocía el estado de salud de los 3 agentes que de igual forma fueron agredidos. Estatales.
En el panorama estatal, multas más justas, Tránsito Municipal premiará a agentes por su buen desempeño. El 40% de lo recaudado por multas será destinado directamente a los agentes de tránsito de Tuxtla Gutiérrez. Esta medida, calificada como justicia social, busca erradicar la corrupción y garantizar las infracciones fundamentadas y justas. Canal 13 Chiapas tiene la información. La iniciativa de que el 40% del monto recaudado por multas de tránsito sea destinado directamente a los elementos responsables de su emisión busca reconocer el trabajo de los agentes de tránsito y fomentar un desempeño honesto y eficiente. Creo que es justicia social para los agentes de tránsito. Creo que es algo que venían pidiendo desde hace mucho tiempo, porque se les va a reconocer su buen trabajo. Vamos a eliminar en gran parte, o esperamos totalmente, la corrupción que pudiera haber cuando se levanta una infracción. Entonces el agente va a preocuparse por hacer bien su trabajo, la ciudadanía también va a estar bien respaldada, no vamos a permitir que haya infracciones injustas, lo vamos a vigilar desde la Dirección de Tránsito. Para evitar abusos, las sanciones estarán bajo monitoreo. Además, los ciudadanos podrán acudir a la Dirección de Tránsito para recibir asesoramiento sobre el reglamento y resolver dudas relacionadas con infracciones. No puede haber eso, o sea, existen cámaras del CAVIP, las infracciones tienen que venir bien fundamentadas y sustentadas conforme al reglamento de tránsito. Al día de hoy atendemos incluso a ciudadanos que muchas veces no están conformes con las sanciones y la mayor parte de las veces les hemos hecho ver que sí han incurrido en una infracción. La propuesta del gobernador pretende erradicar prácticas corruptas y garantizar que las infracciones se realicen conforme al reglamento. Pero tiene que haber también conciencia, porque ellos van a ser por primera vez en la historia premiados por hacer bien su trabajo. Entonces, el hacer bien su trabajo va en todos los sentidos, ¿no? En aplicar el reglamento como es y no inventar. ¿No? Y eso no lo van a hacer y no lo vamos a permitir. Por cierto, en el marco de la temporada navideña, se intensificarán los operativos preventivos. Invitar a la ciudadanía simplemente a respetar el reglamento de tránsito y también las recomendaciones básicas, el uso del cinturón de seguridad, el respeto a los límites de velocidad, el no consumir bebidas alcohólicas si se va a manejar, ¿no? En estas fechas decembrinas que hay fiestas, ser muy conscientes en ese sentido. Siempre es más barato la prevención y todos los operativos que estamos haciendo en la Dirección de Tránsito Municipal van encaminados a la prevención más que nada. Eric Ordóñez, Alerta Chiapas. Colectiva Madres en Resistencia piden audiencia con gobernador del estado. Integrantes de la colectiva Madres en Resistencia se instalaron a las afueras del Palacio de Gobierno con un plantón indefinido y huelga de hambre para pedir una audiencia con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. Patricia Montesinos de Canal 13 tiene el dato. Integrantes de la colectiva Madres en Resistencia se instalaron a las afueras del Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez con un plantón indefinido y huelga de hambre para pedir una audiencia con el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar. Nos dirigimos ante usted con profundo respeto y firmeza para solicitar una audiencia en la que podamos compartir nuestras inquietudes, propuestas y exigencias en torno a la búsqueda de justicia por nuestras hijas, hijos y familiares, así como para abordar la construcción de soluciones efectivas que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia que afecta a nuestro estado. Ante la falta de atención y el incumplimiento de funciones por parte de fiscalías y el Poder Judicial y otras autoridades competentes, nos hemos visto obligadas a organizar de manera autónoma y con recursos propios. Hemos realizado investigaciones, aportado pruebas, supervisado el actuar de las autoridades y acompañando a otras familias que, como nosotras, enfrentan el dolor de la desaparición o asesinato de sus seres queridos. Las madres víctimas de feminicidio y desaparición forzada confían en que con el cambio de administración del gobierno estatal tengan mayor acceso a la justicia y avances en la carpeta de investigación de sus familiares víctimas. También tenemos derecho a saber qué es lo que va a pasar con cada uno de nuestros casos. Ya se fueron los fiscales, por ejemplo en mi caso, María Guadalupe Acuña, que era de feminicidio, ya se fue. Ahora regresa Fabiola, quien ha obstruido también la justicia, porque cuando asesinaron a mi hija estuvo el fiscal, también Llave Navarca, y estuvo Cintia. Entonces, vamos a ver qué es lo que traen, cuáles son sus métodos, cómo van a hacer las investigaciones.
Son más de 8 familias en donde algunas de ellas llegan desde municipios lejanos a la capital con la intención de que puedan tener un acercamiento con la autoridad, ya que señalan que ha existido un abandono y silencio absoluto en el tema de desaparición forzada, delito que aqueja a la entidad. Le solicitamos respetuosamente que nos reciba en una reunión. Esta audiencia tiene como propósito 3 puntos. Exponer las omisiones de las investigaciones relacionadas con nuestros casos y plantear estrategias de colaboración activa en el seguimiento de los mismos. Dialogar sobre nuestras participaciones y planificación y ejecución de políticas públicas para enfrentar la crisis de violencia feminicidia y desapariciones forzadas en el Estado. Proponer acciones conjuntas para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y el acceso a la justicia pronta y expedita. Solicitan la pronta atención del gobierno actual para poder en algunos casos reabrir la carpeta de investigación y así se tenga un acceso a la justicia. Patricia Montesinos Núñez, Noti 13. Locales. En el panorama local, a través de Janet Hernández, corresponsal del Diario de Chiapas, 4 personas del sexo masculino fueron detenidas durante un operativo en el bar denominado La Cueva, ubicado en Diagonal Ramón Larrainzar, número 70, en el barrio de San Ramón, en San Cristóbal de las Casas. Durante la inspección, los oficiales encontraron una mesa de madera en la que exhibían diversos tipos de narcóticos para su venta, entre ellos hierba verde, con características de la marihuana en diferentes presentaciones, con un cálculo aproximado de 4 kilogramos. Además, se aseguraron 15 paquetes con la leyenda LCD, los cuales contenían 10 bolsas blancas, 10 paquetes con la leyenda Éxtasis, que en su interior contenían 10 bolsas blancas, 32 bolsitas con sustancias similares a la llamada piedra, 29 bolsitas con sustancia blanca con características de la cocaína. Así también una bolsa con 59 miligramos de sustancia blanca con características de la cocaína, 2 radios de comunicación, una báscula gramera y 2 teléfonos celulares. Durante la inspección, los oficiales detuvieron a Daniel Alejandro N., de 46 años, Jorge Alejandro N., de 34 años, Gesiel Daniel N., de 18 años, y Francisco Felipe N., de 39 años, quienes fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Justicia Zona Altos para su puesta a disposición, siendo esta dependencia la encargada de determinar la situación jurídica de los detenidos, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones sobre los hechos ocurridos. Y por otra parte, en el barrio de Cuxtitali, uno de los más antiguos y tradicionales de San Cristóbal de las Casas, se encuentra de fiesta en este mes decembrino, con la celebración del nacimiento y veneración de la imagen del Niño Dios, su santo patrono. La festividad, que incluye novenarios y eventos religiosos, culminarán con una gran celebración el próximo 24 de diciembre, en la que se festejará tanto la Navidad como la festividad del Dulce Nombre de Jesús. Este año, los preparativos para la fiesta del barrio han comenzado días antes con la participación activa de los feligreses locales, quienes se preparan para recibir a miles de personas. Se espera que más de 5,000 fieles lleguen de diversas comunidades en San Cristóbal de las Casas y de otros municipios de la región de la zona Altos. Además, en enero del 2025 se celebrará la tradicional sentada del Niño Dios, una de las festividades más esperadas del barrio. Los novenarios que se realizan por la noche han sido parte fundamental de la celebración organizada por los encargados de la festividad. Este año la celebración tendrá un carácter especial, ya que se recordará al sacerdote Marcelo Pérez Pérez, quien fue asesinado el 20 de octubre de este 2024. Pérez Pérez había sido responsable de las festividades religiosas del barrio y su memoria será honrada por los feligreses durante las festividades. Por razones de seguridad, elementos de la Policía Estatal estarán presentes en las inmediaciones de la iglesia para resguardar a los asistentes y garantizar que la celebración se desarrolle de manera ordenada y segura. Y ya por último tenemos esta información a través de Miguel Ángel García de Logos Radio. Son los nuevos nombramientos
en el gobierno de San Cristóbal de las Casas, realizados ayer en nuestra ciudad. Buenas tardes, estamos desde el corazón mismo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la capital cultural del sureste de México, y estamos a la planta baja del MUSAC y nos hemos encontrado a la directora Angélica Altuza, directora de Coneculta. Muy buena tarde. Hola, muy buena tarde, ¿cómo estás? El día de hoy se está llevando a cabo los nombramientos de diferentes espacios culturales en San Cristóbal de las Casas. Así es, en breves minutos vamos a dar los nombramientos de los espacios culturales que abrevan toda la diversidad artística y cultural de este maravilloso pueblo de San Cristóbal, esta ciudad emblemática, histórica, que además acoge la multiculturalidad, ¿no? Hay mucha gente que viene de fuera a conocer nuestras culturas tan diversas de los Altos de Chiapas, más la cultura mestiza, y se dan un sinfín de artistas que vienen de diferentes puntos del país y del mundo a convivir en este lugar. Entonces hay una gran tarea por parte de los centros culturales, como son el Centro Cultural El Carmen, este hermoso Museo de Artes de San Cristóbal, la Casa Carlos Jurado y el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas. Quiero comentarte que son 4 mujeres que van a estar al frente de este espacio, y no solo por el hecho de ser mujeres, pero sí porque estamos, pues tú sabes, ante un momento histórico en el que desde la Presidencia de la República, con la presencia de la Presidenta, se impulsa el trabajo femenino y se le trata de mostrar a México, a Chiapas, la capacidad que las mujeres tienen y la sensibilidad que las mujeres tienen para liderar espacios donde se toman decisiones que van a favorecer a nuestras comunidades. El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar así lo cree, y entonces nos ha honrado con esta oportunidad y nos ha confiado precisamente esta oportunidad de poder desde esos espacios pues hacer un trabajo que favorezca a la sociedad en general y que genere comunidad y que recupere los espacios públicos para la convivencia social y para la fraternidad y la paz. Y estamos con María de la Flor Gómez Cruz, recién nombrada directora del CELALI. del CELALI, del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena. Tan importante el organismo del CELALI para seguir fomentando una cultura entre las diferentes temáticas en los Altos de Chiapas. Es correcto, es un centro que ha venido caminando desde hace muchos años, y yo creo que su trabajo no se reduce a la zona alto, sino más bien en todo el estado de Chiapas, y ahí vamos a estar encabezando todas las actividades que sea necesario para promover y difundir el aspecto cultural, la cuestión lingüística, pues todo lo que tenga que ver con el centro estatal para el fortalecimiento pues lingüístico y prácticas culturales que sea necesario encaminar en esta institución. Seguimos en el MUSAC y ahora nos hemos encontrado a Marina Martínez Romero. Le acaban de dar un nombramiento. ¿A qué institución? Sí, como directora del Centro Cultural El Carmen, de aquí de San Cristóbal de las Casas. Un importante espacio cultural, ya que ahí conlleva desde la niñez, juventud y también a la adultez, cómo poder trabajar y hacer conjunto, una sinergia en este espacio. Gracias, Miguel Ángel. Sí, coincido totalmente contigo. Siempre cualquier espacio, el encargo que nos dan siempre es un reto, ¿no? Un desafío. Y también mencionar que la directora que hoy también entrega funciones ha hecho un trabajo formidable en el Centro Cultural. Entonces lo primero sería dar continuidad a ese trabajo que ella ya comenzó. Y lo segundo es lo que hemos hecho siempre, ¿no? Escuchar la voz de la ciudadanía en este sentido, escuchar la voz de la ciudadanía artística, ¿no? de los artistas, perdón, y bueno, y trabajar en comunidad. Siempre el trabajo en comunidad da muy buenos resultados. Y un trabajo en comunidad significa trabajar de manera horizontal, ¿no? Entonces a eso llegamos al Centro Cultural, a tratar con la encomienda que nos da nuestra
líder, bajo el liderazgo de la maestra Angélica Altúzar y la encomienda de nuestro gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, trabajar con humanismo y llevar más allá del centro de San Cristóbal, tratar de incorporar todas las culturas que hay en nuestra ciudad, en nuestro municipio. Ahora nos hemos encontrado a la nueva titular de este espacio. Blanca Rixi, un gusto saludarte, muy buena tarde. Hola, muy buenas tardes, pues muy contenta, agradecida y sobre todo orgullosa de este gran espacio que me están dando para poder desarrollar un poquito la promoción del arte. Considero que es muy importante aprovechar este hermoso espacio que tenemos en San Cristóbal, este edificio tan emblemático que guarda la magia de San Cristóbal, el corazón de esta ciudad capital cultural del estado. Y bueno, pues como artista plástica muy feliz viendo y pensando en muchas ideas para poder proyectar a los artistas, al arte, y bueno, que San Cristóbal sea visto no solo en otros estados sino también en otros países, que brille el arte y que brille San Cristóbal. Informó Miguel Ángel García. Bueno, hasta aquí nuestro reporte informativo a través de logosradio.com.mx y Mágica FM. Ya es viernes, gracias a Dios es viernes, que se la pase bien, excelente fin de semana para usted y su familia. Ahora usted está bien informado. Espere nuestro próximo corte informativo.